Nacido en la ciudad de Valladolid, Yucatán, Gonzalo Joaquín Hoy Mejía es licenciado en diseño gráfico con maestría en publicidad. Como parte de su trayectoria literaria se encuentra el haber sido seleccionado en el 2015 en las categorías de cuento y poesía para la colección de libros vivos Escribive Playa y Grupo Editorial del Caribe con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Actualmente reside en la ciudad de Playa del Carmen. Gonzalo es autor del libro titulado Coma, Punto y Seguido. Esta novela romántica, ubicada en la península de Yucatán, dibuja en forma entretenida las costumbres y valores familiares durante una situación inesperada y misteriosa, en el que el lector encontrará un voyeurismo incontrolable, que pone en manifiesto los valores sobre los que debe construirse una sociedad: paz, tolerancia, amor, familia y solidaridad. Las zonas comunes por las que transita el autor irrumpen en un inesperado final, logrando con ello enriquecer sustancialmente el género de la novela romántica. Este es un espacio para reactivar la conciencia y crear ideas agitadoras en contra de una sociedad que condiciona todo. Es un espacio para co-crear una resistencia en contra de los pensamientos negativos y tóxicos de los tibios. También es un lugar para conocer gente que está cambiando su vida porque ha comprendido que así podemos llegar a cambiar mucho de nuestro mundo. Son personas que dejaron de pensar qué hacer y empezaron a hacer, y creando su camino han empezado a lograr cosas extraordinarias que nos pueden inspirar. Hola Gonzalo, buenas noches. Espero que te encuentres bien el día de hoy y que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a esta plática para un capítulo más de un episodio más de mi programa. Eh, una de las cosas que me motivó mucho a invitarte cuando el proyecto estaba todavía así como que en un boceto y estaba sobre la mesa, Ajá. y sacaste tu primer libro. Vi que publicaste tu libro, se llama Coma, Punto y Seguido, y me sorprendió mucho porque para empezar yo no sabía que tú escribías. Ni Segundo, yo, hacía mucho tiempo. ni yo sabía que escribía. Eso es bueno. Y hacía mucho tiempo que no sabía de ti. Hace un ratito platicábamos que estudiaste con uno de mis hermanitos. Yo te ubico de ahí, te ubico de que tenemos muchas amistades en común y en muchos momentos logramos convivir en los mismos lugares, en las mismas fiestas, en las mismas reuniones. Pero cuando yo supe de tu libro y lo vi publicado ya físico y vi que lo tenías en librerías pues que son accesibles para nosotros, yo dije, yo quiero el libro, lo tengo que leer. Y cuando supe que estaba en las librerías Dante, al día siguiente fue que fui a la más cercana a mí y lo compré y lo leí, y me sorprendió muchísimo la calidad de material que tienes en el libro. Y no es que yo no esperara de ti algo así, sino que yo sabía que estudiaste diseño gráfico. Por casualidad y en algunas ocasiones por coincidencia logré ver trabajos tuyos en tus redes sociales y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención el hecho de que te dedicaras a crear, a que la creatividad que tenías la dedicaste a lo que es el arte de la imagen y el arte de la escritura. Y una de las cosas que yo siempre dije, quiero saber cómo le hizo, cuál fue su proceso, dónde le nació la idea. Ajá. Y una de las primeras dudas que tengo así clavadísima es, ¿cómo fue que descubriste, tú me acabas de decir que no sabías, tú tampoco sabías que eras escritor? ¿Cómo fue, en qué momento te diste cuenta que lo eras? ¿En qué momento dijiste, ok, Gonzalo, eres escritor? Y escribías desde antes, empezaste de plano directo al libro. Sí, sí. Cuéntame ese proceso porque tengo mucha curiosidad sobre eso. Pero fue, eso de escribir ya tiene bastante tiempo. Me acuerdo que en la secundaria me puse a escribir, un cuento muy corto. Para ese entonces, no sé si era la secundaria o la prepa, no me acuerdo muy bien, que salió la película Matrix. Cuando salió y ese tipo de películas a mí me gusta mucho, de que no sabes qué va a pasar
y que viene la parte fantástica, ¿no? De que la parte la ficción que existe en todo el trama, en toda la película y en todas las películas que le siguieron, ¿no? Entonces me quedé muy clavado con ese tipo con esa película en general. Y me acuerdo que escribí un, un cuentito allá de un chavo que escoge, en lugar de las, ¿cómo se llama? De las pastillas que tomaba, este, Keanu, Neo. o sea, yo la leo, ajá, Neo, yo ya o sea, le puse puertas, ¿no? O sea, como que yo empecé como que a transcribir en otra cosa, ¿no? Y allí que escribí, fue ese me acuerdo muy bien que fue el primer contacto que tuve como escritor o como la parte de estar escribiendo una historia en sí, ¿no? Esa fue como que la primera vez que me acuerdo de eso. Después, eh, seguí escribiendo en la prepa, me puse a escribir tipo como diario, pero eran más pensamientos, eran más de lo que me ocurría, de cosas del día al día, ¿no? De lo que hacía. Y ahí empecé a escribir y escribía y escribía y escribía, llenaba libretas, de hecho, y era que hasta coleccionaba cosas, ¿no? De que estampas, stickers, todo eso, y escribía sobre ellas y me acuerdo muy bien que tenía dos libretas que, que las llené completamente de stickers, de pegar cosas, recortes y escribía sobre ellas. O sea, era muy de esos en la preparatoria, ¿no? Y entonces allá es como que, no, ahí no como que tampoco era como que el descubrimiento, pero me daba mucho por hacer esa parte de escribir, ¿no? Después ahora sabes, ya me fui a vivir a Mérida, allá me fui a estudiar la universidad y ya allí, estando en Mérida, retomé otra vez la escritura, porque lo había dejado como que, lo había dejado y no había vuelto otra vez a escribir, pero ya empecé a escribir en la universidad, pero ya poema. O sea, ni yo sabía que era poema, o sea, yo nada más escribía, o sea, escribía de qué cosas, de que tal vez rimaban un poco, versos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de cosas que me pasaban a mí en lo que es la parte de ese momento que estaba yo viviendo, ¿no? Y así empecé a escribir y empecé a escribir poemas y yo creo que fue una parte también de liberación, que me animó también a retomar la parte de la escritura, porque en la universidad, específicamente estando en Mérida, ya como que también como que fueron muchos momentos de que ya estoy de lejos de casa, estoy en otro ambiente, estoy con otros amigos, en otro entorno que no es a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y que me gustó mucho. Y entonces eso tal vez me liberó para poder también aceptarme, ¿no? Y decir, bueno, Gonzalo, este eres tú y vamos con todo, ¿no? Pues la vida así es y vamos a seguirla, ¿no? Entonces ahí también ya el llamado que dicen, el salir del closet de, de la, para la parte de que eres gay, homosexual y todo eso, ¿no? Que ahorita lo veo y digo, bueno, no hay que salir de closet, no hay que salir de nada, es vivir tu vida y ya no, pero pues antes era otro tiempo también en el aspecto de que era muy marcado, hasta era como tipo moda, ¿no? De sale del closet y o sea, digo, antes era, así se llamaba antes la salida del closet, ¿no? Pero siento yo que no es como una necesidad del salir, ¿no? Algunos, pues obviamente depende de cómo le esté yendo en su momento, ¿no? De que tengan la necesidad de salir o simplemente vivir la vida, que en un momento es como que yo pienso que es como debe ser, ¿no? Y a raíz de eso empecé a escribir poemas y poema, y estando en la universidad, como a los 2 años de estar en media, lo dejé completamente. O sea, ya no volví a agarrar la libreta ni el lápiz para escribir y nada. Y ahí estaba, y así me fui durante toda la universidad. Terminé la universidad y de repente me quedé un año más a vivir en Mérida, en una editorial,
yo soy licenciado en diseño gráfico, entonces me metí a trabajar en una casa editorial en Mérida durante un año y luego me llaman para irme a trabajar aquí a Playa del Carmen, que es donde vivo actualmente. Me llaman aquí a trabajar, llego, trabajo y todo eso, entro, súper padrísimo todo, Playa del Carmen, muy padre, toda la fiesta, etcétera, etcétera. Y me meto a trabajar aparte, encuentro un segundo trabajo y en el segundo trabajo como que eh, en las mañanas, entre la salida de mi primer trabajo al segundo trabajo tenía como un tiempo extra. Y ahí empecé a retomar, o sea, ahí comencé a escribir otra vez, pero yo escribía, eh, de hecho es una novela como fantástica, fantasiosa, y, y empecé a escribir en ese momento, pero no era como el hecho de que tuviera que terminarla o tuviera que hacer, o sea, lo hacía muy, muy por gusto nada más, ¿no? Y me llevó una eternidad terminar esa novela, ¿no? Entonces, pero era algo que sin querer queriendo empecé a tipear y así, y a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir, y empezaron a salir las cosas, ¿no? Las ideas, los personajes, el mundo que estaba creándose para esa novela en específico, ¿no? Y ya empecé a retomar eso y empecé a hacer esa parte de la, de escribir esa y la terminé. Y dije, bueno, la terminé y ya está, ¿no? Pues ya la guardé, no sé qué, y estuvo, ¿no? Y en ese entonces, una amiga sacó un libro por un concurso que hubo y todo eso, y ella, cuando terminó de publicar el libro y hacer todo eso, hizo un pequeño taller para escritores básico, ¿no? Un taller básico para saber cómo escribir y todo eso, ¿no? Y una amiga me dice, oye, métete, ¿por qué no te metes? Vamos a meternos para ver qué onda, que no sé qué, como un juego, ¿no? Y dije, bueno, pues vale, y dije, está bien. Y ella ya sabía, mi amiga, que yo había escrito algo, ¿no? Y ya ella le escribía de repente cosillas ahí para que leyera y le gustaba también como escribía. Dijo, pues vamos a meternos, me dice, y vemos qué onda, ¿no? Entonces nos metimos a ese pequeño taller y a raíz de ese taller ya comienzo a ver como tal la estructura de cómo realizar una novela, ¿no? O sea, ya tengo la noción que tenía, porque yo lo hice así, nada más por escribir, nada más por el simple hecho de escribir. Y para ese entonces también ya empezaba yo a leer mucho más, ya me comía libros, ya empezaba yo a buscar historias, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso también alimentó mucho el hecho de que yo me animara a escribir y terminar la primera novela, ¿no? Y después meterme al taller y después del taller pues ya le comencé a cómo estructurar, que sin saber lo estaba yo haciendo en la primera, ¿no? Pero o sea, yo ni sabía, ni tenía conocimiento, ni nada, pero me gusta mucho esta parte de la escritura. Entonces yo creo que ese fue el comienzo desde chiquitito y ya se fue desarrollando poco a poco, como que fue despertando ya lo que el gusto y la parte de decir, aquí está, ya lo tienes, escribe, ya sabes. Entonces, yo creo que sí, sí, desde muy pequeño ya le entré a este mundo de la escritura, pero el despertar yo lo atribuyo mucho en la universidad. Cuando ya me fui a vivir a Mérida a estudiar la universidad, ahí fue como que el detonante para poder, y claro, ahí uno se enamora, entonces también funciona el enamoramiento y el Sí, desamor. definitivo. Es como un parte de inspiracional. Entonces ahí también como que Sí, fluye mucho eso. Entonces de ahí fue que sí, dije, fíjate que dijiste algo que me gustó mucho, que escribir es liberador y eso es muy cierto. Yo igual soy fan de tener un diario, de tener una libreta de notas. Yo ya llevo, bueno, como unas 3 4 llenas de cosas mías, como tú, a veces un sticker lo pongo. Y otra cosa que dijiste que me gustó mucho, que muchas veces, por ejemplo, yo
una edad en la universidad yo no entendía porque a mí me gustaba ver cómo hay gente que puede escribir. Y yo decía, ¿cómo es que pueden escribir? ¿Cómo es que un poeta se vuelve poeta? ¿Cómo es que una persona descubre que es escritor? Y un maestro en la carrera me dijo en una ocasión, lo que pasa, Will, que para poder escribir tienes que leer. Para ser escritor tienes que ser un buen lector. Y en general para todo, ¿no? O sea, para todo lo Sí, que sí, sí. queramos hacer, necesitamos ser un buen lector. Entonces, sí, la escritura es totalmente liberadora, eso es muy cierto. Y también es muy cierto que antes de llegar a ese paso, a dar ese paso de escribir, uno se vuelve como que un adicto a los libros, se los devora. Y era una cosa, de verdad, es tiro por viaje, porque en ese lapso también del descubrimiento de ser escritor, eh, me fui a vivir fuera de Playa del Carmen, me fui a vivir a Guadalajara por una temporada. Y estando en Guadalajara, bueno, hasta eso ya estaba terminando ahí como la novela esa que te digo de fantasía, y estando en el avión, o sea, son 2 horas de viaje, pero estando en el avión me puse a escribir tan. O sea, y me llevé o sea, una cosa de texto y de historia de lo que yo estaba haciendo, de que dije, no puedo creer que en 2 horas pude haber yo hecho toda esa historia, ¿no? Y era parte de lo que estaba yo contemplando hacer en Guadalajara, ¿no? De seguir escribiendo, de seguir haciéndolo allá, pero pues, por azar destino, volví otra vez a Playa del Carmen, te jala Playa del Carmen, yo creo es el destino, y entonces seguí aquí en Playa del Carmen también, seguí escribiendo. Playa del Carmen es un lugar muy bonito porque es muy cultural y no solo es cultural, es multicultural. Hay Exactamente. muchas esencias que compaginan en el trabajo, en las reuniones y como Sí, que uno se abre más, esa sensibilidad artística uno la experimenta más en carne viva en Playa del Carmen. Y es un lugar que a mí me gusta mucho por eso específicamente. Lejos de la fiesta, lejos del antro y lejos de la Quinta Avenida, Playa del Carmen tiene esa belleza en las personas que viven porque son personas de muchas culturas. Fíjate que ahora que estás hablando de tus viajes y de cómo pudiste usar tu tiempo libre para escribir sin darte cuenta qué cantidad de letras pudiste acumular, eh, mi pregunta, ahora me nace la pregunta de cómo empezaste a notar, o sea, cómo te dijiste a ti, ok, me la creo, soy escritor. O más bien, ¿cómo te dijiste, oye, me la creo y lo voy a intentar? Quiero publicar un libro, quiero escribir y que ese libro se vuelva algo tangible. ¿En qué momento te dijiste a ti, Gonzalo? Bueno, porque muchas veces tenemos talentos y podrá haber mucha gente que no se cree esos talentos. claro. Yo no me puedo creer capaz de algo. Yo no me la creo, pues. Sí, ¿En qué sí. momento, tuviste algún momento tú donde dijiste, ok, va, si soy o lo voy a intentar y voy a probar qué tanto puedo ser escritor? Te voy a ser honesto. Yo hasta hace un año que es que publiqué el primer libro, el de Coma Punto y Seguido, fue que me creí ya que soy un escritor. Porque ya había yo publicado antes en una compilación de novelas cortas, una novela corta con la que concursé, participé y resultó ganadora y se publicó junto con otros escritores, ¿no? Pero dices, es un concurso, es algo que pues elige, se hace y entre todos, ¿no? Entonces, o sea, te digo, yo lo hacía y lo hago como hobby, ¿no? Como algo que me gusta hacer, que me gusta imaginar, crear, plasmarlo, los sentimientos, toda esa parte, ¿no? Me gusta mucho hacerlo. Entonces llega un momento en que yo termino de, termino de escribir la novela y se lo doy a un amigo y él fue el que pero yo escribo, pero nunca fue de mí decir soy escritor, porque pues para mí escritor es que alguien te publique,
¿no? O sea, en mi mundo, en el antes que Ok. de haber publicado esto, ¿no? De haber publicado el Coma Punto y Seguido. Yo pensaba, digo, pues nada más estoy escribiendo, ni le llamaba novela a lo que escribía, yo le llamaba historia. O sea, estoy haciendo un escrito, estoy haciendo un borrador. O sea, nunca le llamaba novela porque no le daba yo ese grado de novela, porque para mí no era una novela, ¿no? Porque para mí, pues es un escrito como tal, es algo que escribí y pues me gustaría que lo leyeras, ¿no? Y eso de querer imprimirlo, de querer decir ya es el momento para hacerle todo eso, fue un proceso así de años, porque termino de escribir, hablando en específico de coma punto y seguido, coma punto y seguido lo escribí creo que fue si no me equivoco, del 2015 llegué, 2018 por ahí, 2018 habré escrito como a punto y seguido, pero la novela la escribí como que en un lapso de año y medio más o Ok. menos, pero por lo mismo, porque no era como algo que yo quería sacar, sino que pues yo me di el tiempo para escribirlo, para hacerlo, para crear, para ver cómo están los personajes, y me salí, o sea, y pues no sé si es algo, algo que es mío, que es muy natural. Entonces yo la verdad escribo y se me va el tiempo y puedo estar narrando y narrando y narrando y narrando y los personajes salen y dicen o sea, es muy de eso, es un sentir que, o sea, tienes que escribirlo, tienes que hacerlo para poder experimentar eso de que se te va, o sea, te dejas ir con todo esto, ¿no? Con eso de escribir, de los personajes, de la historia que siente, ríe, llora, y todo eso, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, yo le entrego a mi amigo, a Juan, mi primer, el de Coma Punto y Seguido, y él ha leído otras novelas mías también eh, y me dice, pues esa está buena para poder, para corregirla, vamos a corregirla, que no sé qué, y le digo, güey, o sea, como platicábamos, güey, jamás le dije a él, güey, corrígemela, o sea, fue nada más de que léelo y ya veo que, y nada más quiero saber Ok. cuál es tu opinión y ya, ¿no? Es lo único que quería, pero él insistió y me dijo, güey, vamos a corregirla, vamos a corregirla. Y dije, bueno, vamos a corregirla, está bien, vamos a jugar a escritor y editor, ¿no? Y dije, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo. Y él en ese entonces estaba tomando la maestría, o ya había terminado la maestría en lingüística, una cosa así. Y entonces ya él, pues por el grado que tiene y por los estudios que tiene, pues tiene la facilidad para hacerlo, ¿no? Para hacer la corrección de estilo de la novela. Entonces nos sentábamos, nos íbamos a un café y en el café él con sus plumas así en rojo y en verde, tachaba, ponía, quitaba la coma, la D, no va así. Y me empezaba a decir muchos términos y muchas cosas que tal vez hago mal en que se me quedan, pero no soy muy de que se me queden esas cosas, pero me empezó a retroalimentar de todo eso que estaba pasando, ¿no? Entonces, ya fue tomando más forma, en especial este libro de Coma Punto y Seguido. Y cuando ya tiene como que la forma ya como un libro como tal, ya lo teníamos revisado todo, yo ya había hecho todas las correcciones y ya estaba la novela como tal, ¿no? Y llega el momento en que concurso y hago la novela corta, sale seleccionada, que gano, no sé qué, y tengo contacto con una editorial, que son los que hicieron la compilación de las novelas cortas y de poemas, y también concursé en poemas y salí también ganador en poemas, entonces tengo ahí Ah, dos libros de compilaciones donde son poemas y novela corta. Y a raíz de eso, ya como que me entró más la seguridad de decir, si me escogieron mi novela, algo estoy haciendo bien. Si escogieron mis sí, sí, sí. poemas, algo estoy haciendo bien. Pero hasta ahí quedó, ¿no? Y no sé cuánto, no sé qué, y seguí con la vida, trabajando, haciendo, no sé qué. Y de repente me dice mi amigo, él, me dice, Juan, me dice, ¿por qué no has pensado en publicarlo? Me dice. Y le dije, pues no, le dije, no es como que algo que quiera yo publicar. Pues deberías hacerlo, me dice. Y ya, ahí quedó. Eso fue así.
del año pasado, hace como 4 o 5 años atrás, pon tú, ¿no? Que me dijo eso. Y dije, ok, está bien. Y ya me había puesto la espinita ahí de querer, de saber qué es lo de que si puede ser válido o no, o si sí sirve para que se publique y no sé qué. Entonces me pongo en contacto con esta casa editorial que se llama Greca, de aquí en Playa, que es una casa editorial de Playa del Carmen, es Ah, plaquense la casa editorial. Entonces me voy con ellos y les digo, les doy 5 novelas, le di para que me leyeran. Y me dijeron, sí, no hay problema, tráelo, te hacemos un diagnóstico de cómo está, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ahí fue como que dije, chingas, ahí lo van a leer, ahí van a ver, me van a decir esto, me van a decir lo otro, ¿para qué lo llevé? Solamente te estás ahí exponiendo, de seguro, ¿no? Y así mil traumas, no sabes cómo. Entonces ya llego con ellos y me dicen, Gonzalo, ya lo leímos, tenemos tu diagnóstico. Si quieres venir a las oficinas de la editorial para que platiquemos, me dice. Y dije, chingas, a lo mejor me van a decir, güey, pues sabes qué, este, pues gracias por participar. Ya sabes de que ahí va el rollo. Bueno, uno en la parte de que pues no es escritor, no estudié tampoco letras como para decir, güey, o sea, me voy por algo que sé que está bien, ¿no? O sea, para mí es una historia, para mí es una historia que cuenta, que transmite para mí en lo personal, ¿no? Entonces iba con la inseguridad de ver qué me iban a decir. Llego y me dice Juan, estaba Juan, Leticia, que son bueno, la directora y el director de la editorial, y me dan los resultados. Y de los 4 que llevé, 3 me dijeron que sí y uno me dijeron que puede ser, pero pues como que a ver qué pasa, ¿no? Y entonces llego con ellos y me dicen, estas 3 que tienes son una buena opción para que puedas publicarlo. Y yo me quedé así de que, ¿qué? Y me dice, sí, son muy buenas tus novelas, me dice. Entonces, cualquiera de esas 3 que quieras publicar, o sea, vas por buen camino, me dice. Entonces tú eliges cuál es el que quieres en un momento dado publicar. Eso fue hace 3 años, más o menos, ok. 3, 4 años. Y, y dije, contra, sí, si ellos me están diciendo que estoy yendo bien, o sea, ¿cuál sería? El siguiente paso sería, pues, ya entregarles mi escrito y que ellos vean o sea, qué es lo que sigue, ¿no? O sea, si hay corrección, la imprenta y todo ese rollo. Y yo desconocía completamente toda esa parte de cómo se maneja, ¿no? O sea, sí sé por la parte obviamente, por el trabajo y por todo eso, por la carrera de diseño gráfico, sé cómo es la onda de la editorial, la imprenta, etcétera, 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 pero no sé el proceso de cómo hacer un libro en el aspecto de cómo publicarlo, ¿no? O sea, Ok, diseñarlo y sí. así, sí se me da, soy diseñador y ahí le agarro también al diseño editorial, entonces por eso no era tanto el rollo ya era completamente la parte administrativa que a mí, la verdad, sepa cómo se iba a hacer. Yo en un momento dado pensaba sacar el libro nada más, o sea, de sacarlo, de ponerlo, exponerlo, y ya que el que quiera leerlo, que lo lea, ¿no? Esa era mi tirada para mí. Y ya cuando llego con ellos me explican todo el proceso y digo, güey, o sea, iba a ser algo que si lo quiero hacer, pues podría hacer, pero por la parte de cómo ellos me explicaron todo este rollo de la novela, de que tiene que ir un proceso legal, etcétera, 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 dije, güey, entonces, o sea, sí es otro mundo totalmente diferente a esto. Entonces, con ellos llego y me dicen, y después de eso o sea, después de que me dijeron que sí con las novelas, como que me fui un poquito más para atrás, como que le dije, voy a darle un stand-by a esta cosa, empecé a hacer cotización con ellos, coticé, supe cuánto realmente cuesta hacer todo este proceso, que dije, güey, sí es una inversión muy chida, ¿eh? O sea, sí es algo que, que lo que para mí lo vale y no me arrepiento en absoluto de todo esto, ¿no? Pero después de eso, por X o Y razón, me tuve que ir del país fui a visitar a mi hermanito
a Canadá y dejé en stand-by todo este rollo de querer publicarlo. Hice un año allá, regresé, hice otro año más aquí, estando acá un año más en Playa, y después volví otra vez a la casa editorial y les volví a pedir otra vez la cotización. Y me dijeron, ya Gonzalo, me dice, te estamos esperando desde hace 3 años para que vengas a publicarlo y no haces nada, me dice. Entonces, o sea, ¿qué quieres? Me dice. Le digo, es que sí, entonces yo ya había ahorrado un tanto de dinero, ya había tenido como que ahí ya guardado algo para poder eh, comenzar a ver todo el proceso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si va a ser ahora, que sea, dije, ya, o sea, no puedo, yo ya, te lo juro, Willy, era una cosa de que yo ya quería ya me quemaba las manos de hacerlo, o sea, de tener el libro, porque ya tenía yo un avance primero de que la editorial ya me había dicho que sí, el otro de que, bueno, mi amigo, el que me ayudó, o sea, de la experiencia que tiene y todo eso, me dijo, es un buen libro, tiene un buen contenido, y después me dicen ellos de que es viable para poder imprimirse, entonces ya es cuando digo, güey, tengo todas las herramientas para que ya salga, o sea, lo único que necesito es que yo, Gonzalo, dé ese paso. O sea, y al dar ese paso sí me medio conflictuaba, uno, por la parte económica, que obviamente todo esto sí, es pagable, se tiene que es costeable, pues se tiene que costear, se tiene que hacer todo esto. Y bueno, bendito Dios, la gente y el universo y todo se alinea y por el destino, como lo pudiéramos llamar, sale el libro. Entonces ya a raíz de lo que mi amigo en un momento me dijo, públicalo, o sea, pues si no pierdes nada, ¿no? O sea, te está bien para publicarlo. O sea, esa espinita llevó casi 5 años, casi 4 o 5 años, para que pudiera yo imprimir y ya ver a la luz este libro que tengo ahorita. Entonces sí es un proceso. Y en ese proceso, emocionalmente, cuando entrabas en conflicto, ¿cómo lograbas decirte, cómo lograbas callar todas esas ideas inseguras? ¿Qué era lo que te decía? Ya, ve, te toca. ¿Qué fue lo Mira, que te dijo? yo ya, ¿Qué fue yo lo que te dio la patada final? ¿Qué te dio la patada final? no, yo creo que fue más bueno, el apoyo primero que tuve fue de mi familia, ¿no? O sea, a ellos siempre les decía, escribo esto, ya escribí esto, ya mi novela es esta, o sea, sin saberlo de ellos, ¿no? Entonces, y me decían, ay, qué padre que estás escribiendo, qué bueno, o sea, nunca fue algo de negativo por parte de ellos hacia lo que yo estaba haciendo de escribir. Creo que eso también me ayudó mucho a darme esa seguridad para poder desenvolverme, ¿no? Porque no hubo alguien que me ponga un muro o me haya dicho, no sé, tal vez mi hermana que me haya dicho, ay, ¿por qué escribes? Nada que ver, o no tiene nada que ver con lo que estudiaste. O sea, ni nadie, o sea, ninguno de mi familia, bendito Dios. O sea, al contrario, ellos me animaban para que yo para que siguiera escribiendo, para que yo, pues, cuando concursé, cuando vieron de que había yo ganado, igual, o sea, son muy de celebrarnos todos nuestros logros. Entonces, yo creo que la parte fundamental fue la familia también. Y la otra parte fundamental fue esta persona que creyó en mí sin retribución, sin buscar algo, simplemente se ofreció a apoyarme. Bueno, no tanto se ofreció, yo le llevé y le dije, oye, léeme el libro, ¿no? Y pues retroaliméntame. Pero por esa persona, por Juan, por el maestro Juan, él también jugó una parte muy importante en este proceso de darme el empujón, porque él fue el que me dijo, güey, si quieres publicarlo, hazlo. Y yo dije, güey, nunca había pensado publicarlo.
¿no? O sea, en mi vida, y tuvo que pasar 5 a casi, déjalo como 4 años, tuvo que pasar 4 años para que yo me decidiera a ya dar el paso para hacerlo. Porque te digo, como yo ya había ya hecho la primera cotización, yo ya sabía, ya tenía noción, pero me daba miedo hacerlo. O sea, me daba miedo el hecho y si no funciona, y si no, o sea, yo solito era el que y fue también parte de que, y, y me ayudaba o ayudaba a esos pensamientos el hecho de que pasaban ciertas cosas y también me daba ese corte para dejar de pensar en eso, ¿no? Por situaciones familiares, personales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya regreso de Canadá, regreso a Playa del Carmen, ya fue, y ahí en Canadá de hecho seguí escribiendo y fue una experiencia muy, muy bonita eso de escribir estando en una ciudad, en un país con una cultura y con todo muy diferente, la verdad es una experiencia muy, muy padre. Eh, bueno, llego a Playa del Carmen de nuevo y me vuelvo otra vez a esa parte de que la espinita otra vez de publicar el libro, ¿no? Y te digo, como yo ya tenía los ahorros y ya estaba como, primero me mentalicé, eso sí, primero me mentalicé y dije, Gonzalo, si es realmente lo que tú quieres hacer, tienes que hacer muchas cosas y sacrificios tal vez para poder llegar a hacer esto que tú quieres, ¿no? Entonces sí fue muy, muy, mucho de que dije, chingues, o sea, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a ahorrar, voy a estar ahorrando, 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 ahorrando. Ahorré lo mucho, o sea, lo más que pude para poder costearme toda esta parte de estar con la casa editorial. Y cuando ya tenía lo suficiente, dije, ya, es cuando ya tienes que hacerlo, Gonzalo, dije. Porque y sabes que estoy muy peleado también con la parte de que ya juntaste un dinero. O sea, ese dinero puede ser para otra cosa, ya sabes. O sea, te puedes Sí, ir de viaje sin pedos, o sea, y haces una cosa chingona. O sea, pero obviamente ya te pones prioridades, ¿no? Ya sabes como ya había yo destinado esa parte a algo. Entonces, cuando ya me dicen, Gonzalo, cuando yo ya digo en la casa editorial, Juan, Leticia, yo ya voy, aquí está todo eso, ok, ya, necesitamos tanto para que ya empecemos, y pum, va el primero, y va bajando lo que va, lo que ya tenías ahorrado, o sea, lo que el te ahorro costó se va para tanto abajo. tiempo, sí, se empieza, y ahí, y tal vez por el hecho de que en otras cosas sí me ha dolido, de que coño, ¿por qué? ¿No? Pero yo creo que en específico esto, el haber invertido en el libro, no me pesó en lo absoluto. O sea, nunca lo vi como algo de que me estuvieran quitando algo así de que, mis ahorros, ¿por qué se fue? Sino que porque era algo que yo realmente quería y me gusta y ya lo tenía y tenía ganas. Entonces yo creo que eso también influyó mucho, en que yo ya tenía ese objetivo y ya estaba yo lográndolo para hacerlo. Entonces cuando supe y tuve el momento y los tiempos y el dinero, vamos a decirlo también, eh, para hacerlo, dije, va, es ahora, dije, Gonzalo, si no lo vas a hacer ahorita, y eso me ha pasado mucho, de que dejo muchas cosas, las pospongo, y esa es una de las cosas que iba yo a posponer, y me entró y ahí y sí luché un poquito en el aspecto de que lo vas a querer hacer. Si lo haces, Gonzalo, vas a tener que, o sea, tu promoción, tienes que vender, tienes que hacer esto, tienes que echar la contador, administrador, tienes que darte de alta en estas cosas, todo el administrativo que tienes que hacer para poder hacer el libro, etcétera, etcétera. O sea, fueron muchas cosas que me estaba yo terapeando hasta que dije, ya sigo pensando en esta cosa, jamás lo voy a lograr, jamás lo voy a haber realizado. Y dije, no, ya va. Pan, me fui y dije, ya, a la bendición de Dios, dije. Y ya, y fue una bendición muy, muy padre, muy, 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 muy chida.
Fíjate que dices algo, muchas veces uno pudiera pensar que crear algo artístico en pintura, música, un libro, poesía, lo que venga del arte, pensaría uno que es crear y el proceso de llevarlo al público, de ponerlo en un lugar donde sea accesible para la gente es algo sencillo, me explico, como que dices, no, no, solo lo voy a crear y se va a ir solo. Y a veces no entendemos que el arte también es parte de ser negocio, el arte es Sí, comprar, vender, y se hace un proceso alrededor de ese, ¿no? Que desconocemos normalmente porque nos enfocamos, ahora sí que el artista se enfoca a crear, ¿no? El creativo es a crear, exactamente. pero también es importante saber que hay esa parte que no es tan fácil, ¿no? Yo, yo no sé cuántas puertas tuviste que tocar, cuántas veces dijiste, lee esto, quiero que leas mi novela, porque como dices ahí, cuando empezamos a crear, hay una parte de nosotros como que no quiere ser pretenciosa, como que dices, soy ilustrador y la gente llega y te dice, oye, cabrón, eres un artista. Y tú dices, sí, yo ilustro. O sea, como que Sí, no estamos, nos acostumbramos a esa cultura de no presumas lo que hagas porque suena pedantería. Y no, o sea, uno tiene que aprender a esa parte de decir, oye, yo estoy haciendo esto chingón y gracias por considerarme artista. Pero ¿cómo fue? ¿Cuántas puertas tuviste que tocar? ¿Cómo te sentiste frente a esas puertas donde tocaste y te dijeron, ok, sí, y ni buenas noches, ni buenos días? ¿Cómo fue? ajá. ¿Cómo te hizo sentir eso? No, sí, sí hubo una parte en cuando, cuando empecé cuando terminé la primera novela que hice, que no ha salido ni nada, es una novela que tengo allá. El primer escrito, como le llamaba en ese entonces, el primer escrito que hice, fue más de que iba con amigos que sabía que saben del tema, que por X o Y razón también conocen y me pudieron haber apoyado en esa parte, ¿no? Entonces, sí fue de que yo le entregaba de la pan nada más de que me lo leyera. O sea, no era de que, o sea, corrígemelo o dame, o vamos a vernos para que me digas qué onda. O sea, no, nada más que, o sea, léelo y de lo que tú veas, por favor, pues me das una retroalimentación, pues, como tú quieras, ¿no? Y así yo entregaba y entregué y entregué y entregué y entregué y entregué y entregué. Y no más, ni nada, como tú dices, ni buenas noches, ni nada de nada. Entonces sí fue un poquito frustrante esa parte de que hasta lo tomo. Yo siento, y no quiero la parte de juzgar, pero siento que llegaron a pensar o llegan a pensar la gente que es algo que, pues, como no es algo propio en el aspecto de que no es lo que tú haces, no es tu trabajo, no lo toman con seriedad. Cuando yo tal vez tampoco lo veía como tan serio, pero me hubiera gustado que sí me leyeran para saber su punto de vista, ¿no? Entonces, sí toqué muchas puertas en el aspecto de que para que me lean sin que yo buscara algo de que para publicar o para hacer algo como a punto y seguido. Pero de hecho ni era como a punto y seguido, era otra novela, ¿no? Era otra novela que quería que leyeran todo eso. Y entonces, bueno, ninguno me daba algo, o lo empezaban a leer y después ya no les caía, no les agradaba o no les buscaba, no sé, o sea, hasta gente que ni es, por ejemplo, no sé, un comunicólogo o que haya estudiado letras, o sea, hasta, no sé, a la vecina se lo di, casi, casi, léelo, ya sabes, o sea, pero ni así, entonces fue algo como que dices, bueno, pues nadie te lee, entonces, ¿cómo vas a saber si está bien lo que estás haciendo, no? Pero eso tampoco, ¿eh? Si eras que sí me no me frustró en el aspecto de que, ay, ya no voy a seguir escribiendo, sino que fue más de que, ay, o sea, no hay quien se tome el tiempo, tal vez, yo, como
cómo lo pensaba en ese momento, ¿no? De que no tienen el tiempo para leerlo, pues no, o sea, no, tampoco los voy a obligar, porque tampoco es algo de que tampoco para mí era algo muy necesario, porque no es algo que de lo que yo dependía o algo de lo que tengo que hacer, ¿no? Sino que era más muy por hobby, la verdad. Así comencé con este rollo, así comencé y siento que es esta parte del hobby hobby trabajo que ya es ahorita de escribir, ¿no? Y después de estar tocando puertas, llego al trabajo, en una escuela de trabajo, y a Juan en específico, al maestro Juan, le había comentado que escribía y me dice, pues tráemelo y lo leo. Y dije, ay, ahí va otra vez. Y hasta eso, güey, porque hasta pierdes te entregando porque los imprimía. O sea, no era de que los entregaba un CD o un USB o algo así, no. O sea, imprimía toda la novela, las engargolaba y se las llevaba a la persona. O sea, sí, tan, así estuve dando. O sea, invertía también en eso para poder, sin pensar yo que era una inversión o un gasto, sino que nada más era que quería que lo tuviera. Y hasta solo hoy creo que lo tienen, espero se les haya perdido, porque no vayan a usarlo para otra cosa. Entonces, llego con el maestro Juan, y el maestro Juan me dice, sí, lo leo, está bien. Lo imprimí, lo enarbolé, como ya eran los pasos que ya sabía que tenía que hacer, y se lo entregué, ¿no? Y Y ya dije, pues otra entrega más, ¿no? Para ver quién de toda esta camada que ya le di, quién lo lee. Y ya, pasó el tiempo, pasaron las semanas, y ya fue como que, y él llegó y me dijo, Gonzalo, tu novela está muy buena. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, está muy buena, pero ¿cómo que está muy buena? Le digo, me dice, sí, ¿lo leíste? Le digo, y me dice, pues sí, me lo hice para que leyera. Me dice, pues sí, lo leí. ¿De verdad, Juan? Le digo, sí, me dice, sí, ¿de verdad lo leíste? Le digo, o sea, la verdad es la primera persona que me lee. O sea, Juan, de verdad, son de esas personas que llegaron en un momento exacto, en un momento en el que como escritor o como persona buscaba como que también ese apoyo para que me pudieran, para que ese apoyo y esa mano para que me jalara y me dijera, sigue con esto, o sea, no lo dejes, ya sabes, inconscientemente también. Entonces Juan llegó y me dijo, no, pues sí, no sé cuánto, y ya fue que me dijo, vamos a corregirlo, vamos a hacer eso. Le dije, ay, güey, no, o sea, no era para eso, nada más quería yo saber tu opinión. No, es que sí lo quiero corregir, me dice, hay muchas cosas que hay que corregir, que está muy chido, que no sé cuánto, y por acá. Y dije, bueno, ya fue que empezamos a jugar, a ser escritor, editor, corrector de estilo. Entonces, yo creo que yo siento que de lo que te puede pasar, de todas las personas a las que puedes tocar puertas, el chiste es nunca dejar de tocar las puertas, porque no sabes con quién te vas a topar, ¿no? Y en este caso me topé con el maestro Juan. Entonces, para mí es una lección también de vida, ¿eh? Porque sí es muy, es muy, aprendí en la parte de que por más que veas que la gente no te apoya, siempre va a haber alguien que, o sea, güey, o sea, ni era como que mi mejor amigo, o sea, era un compañero de trabajo. Sí nos llevábamos bien y platicábamos y todo eso y así chido, pero pues no había tanta la relación de que pues la confianza de que, ay, bueno, no, te voy a entregar algo que es muy personal en el aspecto, pues es algo de mi libro, de lo que yo hago, de lo que, ya sabes, te abres a otras personas y que haya llegado esta persona de la nada y te haya hecho, sí, lo leo, te haya no sé qué, y te haya impulsado para seguir. O sea, la verdad sí es una lección de vida esto de no dejar de tocar puertas para poder hacer lo que tú quieres. Definitivamente, esa es una de las cosas que he aprendido en todo esto de publicar como apunte seguido. Ahorita que mencionabas la relación de escritor-editor, yo tengo una pregunta porque en el trabajo de diseño de imagen, en el trabajo de ilustrar, también nos topamos con esto. ¿Qué tan fácil fue para ti en el momento, si es que hubo ese momento, cuando llegó el momento de Gonzalo?
hay que cambiar esta parte del libro o hay que omitir esta parte del libro. ¿Cómo fue para ti y para ese ego creador recibir ese tipo de noticia? ¿Cómo fluyó? Mira, como artistas y como estando en este medio del arte y en todos los aspectos del arte, el ego es cabrón con todos, porque te tocan tu trabajo y dices, güey, no, o sea, guay, me estás tocando mi bebé, ya sabes, o sea, no, o sea, como yo lo hice, así es como debe ser, o sea, no hay otro más, ¿no? Afortunadamente, eh, yo soy de las personas que sí eh, pienso, como platicábamos, que depende de la persona quien te vaya a apoyar o quien te está dando el apoyo. Tú como persona, sabes si recibes o no el apoyo, ¿no? O la crítica o lo que sea. En este caso, Juan, yo lo conozco, ya lo conocía y sabía que estaba estudiando, y sabía que había terminado la maestría, sabía que era maestro en letras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él me dice, Gonzalo, vamos a corregir, güey, cuando me dijo eso, yo fui el hombre más feliz de mi vida. De verdad, te digo por qué, porque es una de las cosas que como escritor, bueno, que como escritor yo nunca había experimentado. O sea, para mí, o sea, el D después de con y la coma que puse es perfecta. O sea, para mí es algo de que, pues así es, ¿no? Porque pues la escribí y la coma que puse ahí debe ir. Y el punto seguido debe seguir, ¿no? Y este párrafo, pues no, ese seguido, este párrafo, no hay que bajarlo, ¿no? O sea, yo en mi concepción de escritor, o sea, porque una cosa, eso sí, hay que aclararlo mucho en esta parte de escribir. Como escritor en lo personal, no soy maestro en letras ni nada de nada, entonces me defiendo escribiendo, eso sí, o sea, ya, o sea, sé como comas, puntos, etcétera, etcétera, pero la sintaxis, el acomodo, cómo llevar el hilo de la oración para que tenga concordancia con todo el contexto del párrafo, etcétera, todo eso, o sea, yo desconocía completamente y Juan es un maestro en eso. Pues cuando a mí me dice, a corregirlo, yo, la verdad, así, puta, dije, qué chingón, dije, o sea, sí quiero que me corrija, porque es también, para mí era algo nuevo, para mí era algo de que yo quería, o sea, siento que es como la parte del escritor, la parte de hacer la novela en la que el escritor está así de que ahí me van a corregir, no sé, es como la experiencia. No sé cómo decirlo. Igual y hay gente que no le gusta que le corrijan sus cosas, pero en lo personal fue para mí una experiencia nueva, una experiencia muy padre por cómo lo llevamos también. Y como te digo, depende de la persona con la que trabajes y cómo la relación que tengas y cómo te lo señale, es como recibas también la información y tú quieras y te abras a que realmente te ayuden con el trabajo, ¿no? Con lo que estás, con tu trabajo, que al final es algo que tú hiciste muy propio. O sea, el profe Juan fue una persona que me nutrió, como no tienes idea, de que me decían, no es que la sintaxis, la de esta de no sé qué, la de esta de no sé cuánto, el qué y el qué sirve para no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, el por qué es diferente cuando lo vas a hacer y no sé qué, el separado y el no, y yo digo, güey, no manches, o sea, yo jamás, o sea, o sea, uso y lo hago y he aprendido mucho de él, la verdad, muchísimo en cuanto a la redacción, que cuando él me lo decía, digo, güey, o sea, sí es, o sea, este mundo de la letra y la escritura, o sea, va más allá de solamente plasmar la idea, ¿no? O sea, ya va mucho más en el que una sola palabra o una coma cambia completamente el hilo de todo de todo el fragmento que estás teniendo, ¿no? Y hay una parte que me encanta mucho
de que cuando estábamos corrigiendo en especial coma, punto y seguido, había una parte en donde, bueno, no lo voy a decir, pero hay una parte donde me dice, ¿sabes qué? Esto no, vamos a poner esto. Y me puso la palabra y no sabes cómo cambió el contexto de todo lo que, del antes y del después. Solamente fueron que cinco letras. Esas 5 letras con un signo de exclamación, güey, cambió completamente o sea, fue un antes y un después de ese momento de la historia, en el que dije, güey, sí es cierto, o sea, impacta más esta parte, ¿no? Entonces, yo sí me dejé mucho que me ayudar, sí, no, nunca fue la parte de decirle no, o sea, no es mi trabajo, no lo vas a echar a perder, ¿no? No me vas a poner más cosas o algo así, nada. Al contrario, o sea, y él también como que enriqueció muchísimo de que ahí vamos a ponerle que en lugar de que duerma, que despierte. Ah, pues sí, ¿verdad? Le digo, no, pues queda bien también. Entonces o sea, son como que esas, pero yo creo que influye mucho también que la persona, o sea, definitivamente la persona influye mucho en el aspecto de cómo te lo dice y cómo te ayuda. Sí, definitivo, porque no es lo mismo. Bueno, vivimos en una época donde la gente cree que faltar el respeto, trolear es criticar y ser como que un crítico muy asertivo cuando haces ese tipo de Sí, cosas. Y está padre que te hayas dejado ayudar porque justo lo que voy a comentar ahora tiene mucho que ver con esa parte. Yo sé que escribir se trata de comunicar y transmitir, pero estoy ahora aprendiendo contigo que escribir, transmitir y, y corregir como que hace más amplio el contacto que tiene el libro con la gente. O sea, sí, uno escribe y comunica y puede transmitir. Digo, hay quien escribe y no transmite. Hay gente que puede escribir y transmite, que yo creo que es tu caso porque lo hacías desde hace mucho. Pero en el momento que llegas a la parte de corregir, es cuando ya la fibra textual del libro se empieza a volver humana y empieza a tocar a otros seres, a la persona que decida leerlo. Porque sí, yo cuando lo leí, yo me acuerdo perfectamente bien que empezó en mí a pasar, obviamente, cuando empiezas a leer la vida de Renato, tu personaje, pues todos tenemos esa parte donde conocemos el amor, donde esa chispa, donde conocemos a la persona y hay una picardía en nosotros, hay un gusto, un chispazo, me explico, que es emocionante, esa emoción. Y lo que me impactó demasiado fue el lenguaje del libro, porque usas palabras y o sea, el libro contiene palabras y contiene modismos que me hicieron recordar muchísimo mi infancia, que me hicieron recordar muchísimo mis pláticas con mi abuela, con mis abuelas, con mis abuelos, con mi mamá. O sea, esa relación que tienes en el libro entre los personajes no es extraña para mí y puedo pensar que para mucha gente que vivimos en un lugar como nuestro estado, incluyendo Playa del Carmen, incluyendo Cancún, o puedo pensar que son raíces que compartimos muchos estados sin darnos cuenta, sin vivir conscientes de esto. Y yo te decía, una de las ideas que me nació mucho fue que hay una frase que dice que uno regresa al lugar donde fue feliz. Y el lugar para mí sería tu libro, porque me hizo ay, recordar muchas gracias. muchísimas cosas que me erizaban la piel, cómo conocer ese primer amor, cómo llegar a conocer a la familia de esa persona, cómo involucrarte, cómo despertarte y ver a tu familia en la cocina, en el comedor, con el desayuno listo. O sea, son miles de cosas y miles de sentimientos que me pudiste transmitir. Te estoy hablando de las primeras, te dije, ¿no? Primeras 22 páginas, primeras 11 páginas. Era un mar de ideas y de emociones y de recuerdos
y no hubo nostalgia, pero sí hubo una parte creativa de activar en mí el recuerdo de extraño esto, me gustaba mucho esto cuando era niño, extraño esto de mi infancia, extraño esto de mi adolescencia. Y te digo, te lo voy a repetir las veces que sea necesario. Para mí, si yo tuviera que regresar a un lugar donde fui feliz, yo fui feliz en esas páginas del libro. Y tengo una pregunta ya para concretar la idea. ¿Cómo te nace, cómo te nace el personaje? ¿Cómo lo conformas? ¿Cómo lo llenas de todo ese mundo que no es, que no es extraño para nosotros? ¿Cómo nos sumerges? ¿Cómo lograste que el personaje nos lograra sumergir en ese mar de recuerdos, en esa avalancha de emociones, de volver a sentir y de recordar muchas cosas? Tu familia dijiste que era parte muy importante de tu proceso para descubrirte como escritor. Lo plasmas en el libro. Ahora entiendo eso, pero ¿cómo lograste, cómo crees tú que fue el proceso creativo que nos dijo a nosotros, que nos dice a nosotros los lectores? Mira, esto lo has vivido tú y lo ha vivido mucha gente que está contigo. ¿Cómo lograste eso en el libro? ¿Cómo nos atrapas? Quiero el secreto, me explico, quiero la fórmula secreta de cómo logras atraparnos. Ok, te voy a decir la fórmula. Escríbela. Ah, no la sé. No sé. Yo escribo nada más, Will. Es algo que no eres la primera persona que me dice bueno, primero antes que nada, te quiero agradecer que la hayas leído, o sea, me gusta mucho que te haya tocado, te haya atrapado, te haya envuelto, te haya llevado a esos momentos en el que tú te sientes cómodo, feliz, bien, ¿no? Que te prometo y te lo juro, Will, jamás, jamás fue, o sea, no, en mi libro no hay la intención de, te voy a ser honesto, o sea, jamás, Ok. o sea, hasta que yo, y te lo puedo decir porque de esto que me estás diciendo tú, cuando llego a la casa editorial, leer mi libro, me dan retroalimentación y me dicen esto que tú me estás diciendo. Me dice, Gonzalo, es que tu libro es esto. O sea, me dan todo ese mar que tú me estás diciendo ahorita de emoción, de que te hace vivir, que te hace pensar, que te hace decir, güey, yo también viví esto, yo también, o sea, pasé por esas situaciones, mi familia, los amigos, el espacio, el momento, o sea, todas las situaciones que están pasando, ¿no? Dentro del libro. No, no tengo, la verdad, no tengo como que una fórmula para hacer, para eso, pero te digo, me sirvió muchísimo, y eso sí te lo voy a decir, me sirvió muchísimo el taller que tomé. Con ese taller que tomé, me dio, me confirmó que lo que yo había hecho por primera vez en la primera novela que escribí, me confirmó que yo estaba haciendo las cosas sin querer, como me lo estaban diciendo en el taller. Pero es algo que me dicen que me dice mi casa editorial, me dice, es que es algo como que hasta nato en tu descripción, o sea, en lo que tú nos estás describiendo, lo que tú nos estás diciendo, en lo que tú plasmas en cada oración, en cada párrafo, letra, etcétera, etcétera, es algo, es algo natural, es algo que lo lees y no es una lectura que te esfuerces para comprender o para entender, sino que simplemente el hilo que tiene la lectura es suave y que te lleva te pierde. O sea, yo así nada más, me lo está diciendo, yo estoy sentado así nada más, digo, ¿y este qué o sea, qué me están diciendo? De que no sé si eso es bueno, eso es malo. Y me dice, y ya como que vieron mi cara de que no sabía, me dicen, güey, es que es bueno, me dice. Ellos me dijeron mucho.
que yo tengo muchos lugares comunes. Mi libro está lleno mucho de esa parte de muchos lugares, ellos le llaman así, lugares comunes, que son los clichés, ¿no? Que son clichés, pero me dicen, tus clichés no son los clichés te endulzan y ay, yo te empalagan. Me dice, no son ese tipo de clichés, me dice. Eso es lo que tú haces, lo que tú escribes, te llevan, te transmiten. O sea, pero me lo están diciendo y digo, es que, pero eso es lo que tú querías, me dice. Eso es ese es tu objetivo. Y yo digo, güey, no, yo solamente escribí. Y te lo juro, yo jamás en mi vida pensé de que, ay, pues esto puede servir o para crear conciencia, ¿no? O para que se tome más este punto de no sé qué, ¿no? Para que se tome, es un libro que habla de la relación entre dos hombres. Entonces nunca fue tampoco la tirada de que vamos a hablar de los derechos LGBT, o sea, jamás. O sea, el libro en sí solo es una historia que plasma muchos momentos, que plasma la relación entre Renato y Valentino en su momento de conocerse, enamoramiento y todo lo que lleva este proceso de estar y de ser, ¿no? Y que siempre lo digo que el principal protagonista ya, a pesar de tener a estos dos que son Renato y Valentino, yo creo que es el amor, que el amor es el protagonista principal de esta novela, que abarca todo, o sea, no solamente el amor de pareja, sino el amor de familia, de amigos, con el prójimo, o sea, es como que muy de eso va el libro. Cuando empiezo a escribir, cuando empiezo de los personajes en concreto, con Renato y Valentino, yo ya tenía como que ya tenía muy claro que mi personaje, pero después te voy a decir, la primera novela que escribí no es de temática LGBT, comencé otra que tampoco es de temática LGBT y después empecé coma, punto y seguido. Al hacer coma, punto y seguido, el propio personaje, el propio Renato, hasta el nombre, o sea, salió. O sea, nunca fue de que, ay, voy a hacer una lista de nombres y voy a ver cuál es la que funciona, ¿no? Sino que te estaba yo escribiendo y de repente, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo le llamo? Y empecé en mi mente, pam, 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 y como que sonó ese nombre de Renato. Y prum, lo escribí y ya, pam, pam, pam. Me fui de largo con Renato. Y así nació también Valentino, cuando ya Renato empieza con sus cosas, ¿no? Entonces ya el personaje de Renato y Valentino tienen como que tienen perfiles, a pesar de ser parecidos y que buscan la misma cosa que es el amor, son muy diferentes uno del otro, en el aspecto de que Renato es más del amor y Valentina es más de la realidad, más seco a la parte de ver su entorno y todo lo que está y así nada más, ¿no? Y Renato es muy de imaginar, de amar, de crear, de hacer, o sea, es muy apasionado. Entonces, eh, sus características, sus momentos de tristeza, de alegría y todo eso, eh, yo siento que, y lo he dicho en las presentaciones, que como que te posee, o sea, me posee el personaje y ahí empiezo como que la parte de que ahorita voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo creo que sí va mucho también y creo que sí influye mucho que te metas en el papel de tu personaje, del personaje que estás haciendo. Y eso sí te lo puedo decir, es una de las técnicas que también manejo mucho al momento de escribir, que me meto en los personajes. Y no solo de personajes de los principales, o sea, si es la mamá, me meto en el papel de la mamá. Si es del tío, me meto en el papel del tío. Si es del sobrino, y así. Hasta de la nana, por ejemplo, la nana Juliana, igual. Para mí la nana Juliana es como
la parte muy, muy, ¿cómo se dice? Es como la bolita que está allá que hace que todo funcione, que no tiene un papel muy relevante y que no sale en toda la novela, pero que siento yo para mí, en lo personal, la nana Juliana es muy, 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 tiene un papel ahí, juega un papel, no tiene como una relevancia, pero para mí en lo personal es uno de los personajes que más me gusta y me llenan en el aspecto de que son la médula, pon tú, de la familia, ¿no? No es tanto de la novela, de la historia, pero sí de la familia de Renato, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo creo que la nana para mí igual es como que un punto de conexión entre lo que vivimos ahora en general, el estilo de vida que tenemos ahora en este tiempo y el estilo de vida que se tenía cuando éramos niños. O sea, la vida esa de sí, adulto es la conexión, la nana es la conexión con nuestra vida, con ese niño que seguimos siendo, con esa infancia que sí, seguimos sí, sí, disfrutando. Y yo la percibí así, como que era mi punto fuerte, me explico, para mí sí, fue mi punto fuerte. exactamente, sí, sí, exacto, Sí, en efecto, como sí, que sí, me daba, como que le da al personaje lo que nos daban nuestras nanas y nuestras abuelitas, y esa fuerza de decir, bueno, te caíste, pues con un parchecito ya eres el siguiente guerrero, vuélvete a caer, o sea, me gustó mucho el personaje, mucho, mucho, mucho. sí, sí, está. Y fíjate que ahora que escucho todo esto, yo pudiera sacar una conclusión personal. Yo creo que la fórmula de tu libro para atraparnos, la fórmula secreta que usaste, ha sido vivir. ¿Me Sí, explico? de hecho, era el punto que iba a llegar con esto, que me han preguntado en las presentaciones de lo mismo, ¿no? De que, qué es lo que me inspira para poder escribir y todo eso. La verdad, todo lo que he vivido, todo lo que he yo soy una persona que observa. O sea, podría estar haciendo cualquier cosa, pero estoy observando y me gusta mucho observar a las personas. O sea, es una cosa de que no es tanto como stalker, pero, pero sí veo a las personas, veo sus acciones, cómo le hace, y si son cercanos, o sea, me gusta mucho saber de la persona. Me gusta muchísimo absorber esa parte de la persona, de su vida, de lo que ha hecho, porque yo siento que nos nutre también y en el aspecto de que saber cómo ellos pudieron o pasar tal cosa o tuvieron tal problema y cómo lo resolvieron o que están dentro todavía en el problema y están viendo cómo resolverlo. O sea, yo siento que todas esas partes que me ha tocado vivir sin querer, queriendo, o sea, que me ha tocado estar con esas personas en sus momentos. O sea, también me ha nutrido mucho para poder hacer esta parte de coma, punto y seguido, que obviamente todo es ficción, pero sí influye mucho la parte de todo lo que mueve todo el entorno en el que estoy viviendo, definitivamente. Yo siento que tu manera de escribir, el contenido del libro, el lenguaje del libro, la narrativa del libro, sí crea una conexión con la vida, porque es inevitable, me explico, conforme la vas leyendo desde sus primeros párrafos, sabes que estás hablando de temas de vida, que estás hablando de amor y pues yo Párrafo ahora que lo... específico, no sé, pero hay un párrafo en específico que ni yo sabía. Es que te digo, yo nada más escribo y mis editores, los editores de mi casa editorial son los que me, me, me abrieron más el panorama, obviamente. O sea, de unas cosas que estoy muy agradecido y que agradezco también que yo lo haya hecho, es ir a una casa editorial, la verdad, porque ellos te amplían de lo que tú llevas, te abren el mundo y te hacen un abanico de posibilidades y de cómo resolver, cómo hacer, cómo ponerle, cómo darle y, y cómo ¿cómo se dice?
te dan esos ánimos o te dan esa fuerza para que de tu libro, ¿no? Porque sí me dijeron mucho, sí, ellos sí fueron muy honestos, me dijeron, sí, si no nos gustara el libro, no te dijéramos nada de esto que te estamos diciendo. Entonces sí fue de que para mí es muy, muy, de verdad, de que yo, y te lo repito, jamás fue de que fuera para que algo de vida o para que alguien lo leyera y diga, bueno, pues sí, sí me toca, sí es algo que jamás, Will, jamás, jamás pensé que pudiera pasar eso y me sorprende muchísimo y no sabes que me da muchísimo gusto. Hay personas que me han escrito y me dicen, es que Gonzalo, de verdad, o sea, yo pasé por esto y leyendo tu libro, o sea, me di cuenta me di cuenta en el aspecto de cómo pude sobrellevar esto, pero que es algo que me pasó dentro del libro. No hay otra persona que sin querer estábamos hablando y me dijo, Gonzalo, es que en específico esta parte, me dice, esto, o sea, yo lo viví tal cual. Y cuando vuelvo a otra vez a retomar mi vida, me dice, es casi el aspecto del enojo, del buscar, de volver otra vez a empezar, pero te lleva un proceso en el que aprendes a tener que hacerlo y en el que vuelves a buscar esa segunda oportunidad que te la dan sin que tú la hayas pedido, pero que te puede reforzar para poder seguir adelante y estar bien contigo mismo. Entonces me quedo así de yo, así de que, güey, no sabía que eso, o sea, son muchos los mensajes que hay que yo no sé, de verdad, soy honesto, no sé qué tiene la historia, pero que me ha reforzado muchísimo y que me ha dado ese ¿cómo se dice? Esa parte para que yo me crea ese punto que tú me estás diciendo ser escritor, ¿no? Fíjate que hay algo que me llama la atención. Eh, el nombre de Renato significa renacido. Ay, de verdad. Sí. Esa Esa fue fue la la parte parte donde donde yo yo dije, dije, mira, hasta dónde me estoy dando cuenta de eso. Ay, qué padre. para mí fue, yo tengo un clic con los nombres desde la infancia, siempre, ¿por qué me llamo así? ¿Por qué la gente se llama así? Si la Ajá. gente, este, puede referirse, puede tener la personalidad que tiene su nombre, cosas así, ¿no? Entonces hay nombres que sé el significado desde hace mucho tiempo. Y Valentino tiene mucho que ver con la palabra valor, con la palabra valentía. Y cuando yo empiezo a leer todo y empiezo a entender, como dices, que el protagonista es el amor, que el protagonista es la vida, puede ser que la intención tuya haya sido contar la historia, crear la historia, contarla y transmitirla, pero le pusiste mucho de lo que has vivido y fueron elecciones, parecieran coincidir, parecieran coincidencias, pero yo creo que fue más ahí, como que una conexión contigo mismo, una conexión con tu vida, como que fue una manera de celebrar. Era un sueño que tú tenías para celebrar lo que has vivido, para celebrar tu personalidad, para celebrar cómo eres observador, para a lo mejor para sanar y curar muchas cosas que te hacían mantener inseguro. O sea, me gusta mucho. Y yo sí vivo agradecido de haberlo leído porque sí hay literal párrafos donde uno puede decir, yo no había entendido esta parte de mi vida, yo no había entendido cómo esto me dejó de importar, yo no había entendido cómo el desamor me dejó de afectar tanto, yo no había entendido cómo vuelvo a disfrutar después de años cosas con las mismas emociones que en la adolescencia, pero con la madurez y el entendimiento de ser adulto. Y te digo, para mí tu obra, tu libro, tiene muchísimo, muchísimo significado, tiene mucho de experiencia, de que sabes que has vivido lo mismo que el protagonista, has vivido lo mismo que incluso la nana, me explico, has vivido ese entorno. Y me,
me llena de mucha satisfacción haberme topado con tu libro, mucho más todavía de que eres una persona que conozco, eres una persona que ha salido del mismo lugar que yo, o sea, somos de la misma ciudad. Otras ciudades nos han adoptado y nos han hecho crecer y nos han hecho voltear a ver y entender nuestras raíces, ¿no? En tu caso fue Playa del Carmen, en mi caso fue la ciudad de Mérida, pero para mí es un gusto de verdad haberte tenido en este episodio, un gusto que me hayas dado el sí casi casi inmediato y que no hubo tanto trámite para poder lograr la plática. Y una, solo tengo una cosa más que decir sobre tu libro. Eh, esa parte donde uno hace conexión con la narrativa me llena mucho de satisfacción porque estoy tratando un personaje real. O sea, Renato es ficción, pero tiene características y tiene Y muchas muchas cosas cosas a a su su alrededor alrededor que que son son reales. reales. Sí, los personajes son muy humanos, la verdad, Sí, eh, te, eso, te lleva. eso me ha gustado muchísimo. Y una de las cosas que tengo por decir de tu libro, que es lo último que me gustaría decir, es que la vida y nosotros los seres humanos deberíamos aprenderle mucho a tu libro, en el sentido humano, ¿no? Suena redundante, pero tenemos mucho que aprenderle a tu libro sobre humanidad, porque tu libro a mí me está enseñando y me está dejando claro y me está reafirmando que en la vida no debe haber géneros, no debemos estar divididos por géneros, porque todos tenemos un punto de unión. No importan nuestros gustos, no importa la diferencia. Ser diferente no es estar mal, ser diferente es ser tú mismo, ser yo mismo y en esa diferencia convivir. Yo siento que la vida y nosotros los seres humanos tenemos mucho que aprenderle a tu libro. Yo lo leí como una novela, no hubo etiquetas, no hubo... es una novela de amor. Este amor que se tiene en Renato y Valentino es amor, ¿me explico? No tengo que decir, oye, lo transferí a mis relaciones porque yo soy heterosexual. No hubo eso, ¿me explico? Y para dejar claro lo último que tengo que decir sobre tu libro, sí, la vida y los seres humanos tenemos que aprenderle mucho a tu libro, porque debemos vivir sin esa división, ¿me explico? Sin sentidos fragmentados en la sociedad. Y pues te agradezco muchísimo que me hayas brindado esta plática, que me hayas contado, aunque no me dijiste mucho de tu secreto y tu fórmula secreta para atrapar, lo tuve que decir yo, Que no, no, pero no sabía. Tú lo descifraste, la verdad. y muchas gracias, de verdad. Platicar contigo desde la planeación ha sido muy, muy bonito. Eres una persona que transmite mucho y lo que más me llama a mí de la gente es que pueda transmitir aprendizaje. A mí la gente que me enseña es la gente que siempre va a tener un espacio en mi vida así de, sí, significativo. ¿Me explico? No Eh, dejes de escribir, ojalá no sea la última novela que dudo que sea la última porque veo en tu cara mucha emoción sí, cada vez que hablas de tu bebé. sí, sí. Este, y ojalá no sea la primera ni la última vez que platiquemos, eh, ya sea por este medio o en persona. Gracias. Yo sé que la gente que como tú tiene el sueño de escribir, que tiene el sueño de tener un libro publicado, pues va a entender mucho, va a descubrir mucho en todo lo que nos contaste. Y yo sé que tu vida es inspiradora porque tuviste tu propia batalla personal para lograr un sueño, prolongaste y a veces no nos explican que una parte importante de crear algo importante, una parte de la creatividad es posponer. Posponer ayuda mucho a que la creatividad llegue al punto de madurez para que cuando todo sea concreto funcione como funciona la esencia de tu libro. ¿Me explico? Que haya esa conexión entre la ficción que narras
y la vida real que podemos recordar y que podemos estar viviendo el día de hoy. Muchas felicidades por lo que hiciste. El lenguaje para mí siempre ha sido muy importante. El ser humano, la raíz del ser humano se encuentra en su lenguaje. Y tú tienes un lenguaje en este libro que es totalmente ameno, que es suave, tú bien lo decías, y que es revelador. Me explico, no solamente es un libro que transmite, es un libro que revela, donde uno puede encontrarse y renacer con Renato. Me explico, donde uno puede encontrarse y tener el valor de seguir como lo inspira Valentino. Me explico. Y todos tenemos esa conexión con una nana, con nuestros padres. O sea, yo recordar a mis padres lo puedo volver a hacer a través de tus libros. En este libro tú inmortalizaste muchas cosas de mi pasado. Muchas gracias por eso y muchas gracias por haberme aceptado la invitación a esta plática. No, muchas gracias a ti, Will, de verdad, por este espacio y por permitirme eh, exponer esta parte de mí como escritor, de vallisoletanos que somos, entonces de estar trabajando para poder dar ese granito de arena para hacer un mundo mejor. Ahora sí, ¿no? Como tú bien dices, el libro eres, eres de las personas que al leer el libro entienden ese mensaje también, que, que independientemente de que si bien el libro hable del amor entre dos hombres, no es el tema central de la novela, ¿no? Entonces, yo creo que es muy padre que hayas entendido esa parte y que, Gracias. sí, que la hayas vivido de verdad. Y estoy muy agradecido también por el tiempo que te has tomado para poder, eh, a- eh, para poder vivir y poder estar en la parte de coma, punto y seguido, ¿no? Con Renato y con Valentino, que te repito y te voy a repetir siempre, y nunca ha sido como que mi objetivo, el que, el que, se, que haya ese tipo de reflexiones, pero me da mucho gusto, como tú dices, tal vez inconscientemente, como tú bien dices, en la vida siempre hay partes en el que nos tenemos que poner también esas partes de, de dar una pausa para continuar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del libro, esa parte de la historia que se desarrolla en el libro, yo creo que viene también mucho con el título de coma, punto y seguido, ¿no? De que hay momentos en la vida en los que sí tenemos que hacer una pausa, estar pensando, recapitular, este, pensar en todo, o sea, retroalimentarse y decir, esto me ha pasado, vamos a agarrar lo positivo, vamos a seguir adelante, vamos a siempre a ser mejores personas y después dar ese punto y seguir para adelante, ¿no? O sea, que todo lo malo, todo lo que nos haya pasado, lo retomemos y lo tomemos como un aprendizaje que para eso es la vida y así es esto que nos ha tocado. Ahora sí es para todos, no es exclusivo para ciertas personas, no es, a todos nos pasan cosas y de todas esas cosas depende mucho de la persona si tomas la parte positiva. Tanto la positiva, yo creo que es más la parte de aprendizaje. Si tomas de esa parte que te tocó vivir, esa experiencia que te tocó vivir y la tomas como un aprendizaje, yo siento que lo que sigue va a ser mucho mejor para poder llevar tu vida en un estado de ánimo mucho mejor, con mucho positivismo. De verdad, yo soy muy afecto a esto de ver las cosas positivas, ser realista, eso sí, o sea, positivo, pero ser realista en las cosas de lo que nos toca vivir y de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y te agradezco muchísimo, de Pues verdad. Muchas gracias por darme este espacio, por estar contigo, por platicar contigo. La verdad sí tenía muchas ganas de hacer esto gracias. contigo. Te agradezco mucho que me hayas invitado para poder estar
en estas charlas. ¿Dónde puedo conseguir tu libro, bro? Yo lo compré, o Ah, sea, ¿dónde ya, se puede conseguir? Yo lo antes ni compré siquiera lo en hemos resumido. Dante. Sí, en Dante. ¿Dónde más se puede conseguir? El libro lo pueden conseguir bueno, en Mérida, es que en Dante está en toda en la península, en Campeche, en Cancún, está en Valladolid y o en Mérida. Está también en Los Cabos, ya pudimos llegar a Los Cabos. Está en una librería que se llama Bolkun. Estamos también en Valladolid, en la tienda de bolsas que está de mis hermanas Enchulada, en Valladolid. Ahí también pueden encontrar el libro. Y pueden encontrar el libro también en mi página web. Si para los que están en otras partes de la República y quieren tener el libro, están en hoymejía.com. Allá entran y pueden encontrar, comprarlo en línea. Y estamos dando, eso sí, de que el libro, el libro trae, bueno, lo que es el libro, pero le estamos obsequiando allá un separador y ahora estamos dando este pequeño obsequio también, que es de la novela corta con la que gané. Entonces aquí está Sí. también. Esta novela corta para así como para hacerle, le habla de Rodrigo y de Sebastián. Es una novela también de temática LGBT que habla igual del amor. Entonces estamos celebrando esta parte. Entonces pueden encontrar ya Es el muy- libro en hoymejía.com y pueden seguirme también en las redes como Hoy Escribe, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Que pases muy buena noche. Muchas gracias, Willy, igual tú. Gracias por este espacio. Cuídate mucho. A ti. Gracias.